Estamos casi al final de nuestro seminario de interpretación bíblica y quiero agradecerles que nos acompañen a lo largo de estas lecciones. Conmigo está el Dr. Frank Hazel del Instituto de Investigación Bíblica. Dr. Hazel, ¿cuál es el tema de nuestra lección de hoy? Hoy vamos a aprender algo sobre un tema fascinante. Se trata de la relación entre la Biblia y el don profético. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo podemos entender la influencia de uno de estos factores sobre el otro? Como adventistas hemos proclamado regirnos por el concepto de sola escritura, solamente la escritura. ¿Cómo encaja eso con el don profético que también se promete en la Biblia y con los escritos bíblicos mencionados? ¿Qué hay del espíritu de la profecía? ¿Qué hay de Elena G. White y de la hermenéutica bíblica? ¿Cuál es su papel en nuestra comprensión de la Biblia y cuál debería ser su papel? Esto es algo que tenemos que analizar y que mucha gente se pregunta. Y es muy importante porque apreciamos el don profético en nuestra iglesia y al mismo tiempo pretendemos regirnos únicamente por la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos entender esa conexión? ¿No es una contradicción en sí? Creo que este vídeo, y luego sobre todo el capítulo del libro, mostrará elementos realmente útiles para entender las conexiones partiendo del propio texto bíblico y de la comprensión y la autocomprensión de Elena G. White, que básicamente confirma esto. ¿Y quién va a presentar este tema? Una persona que lo hace con mucha amabilidad y conocimiento. Él es el Dr. John Peckham. Es un erudito norteamericano. Enseña en la Universidad de Andrews. Es profesor de Teología y Filosofía Cristiana en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día y ha estudiado este tema con gran detalle. Es un escritor y autor con mucha experiencia que ha publicado muchos libros. Y creo que serán muy bendecidos por lo que tiene que compartir sobre este tema en particular. Es muy equilibrado. Se basa en la Biblia. Conoce y usa extensamente los escritos de Elena G. White para mostrar cuál fue su comprensión sobre este tema en particular. Creo que serán bendecidos al entender esa relación de manera más completa y desde una perspectiva bíblica. Que Dios los bendiga mientras ven el vídeo y luego dedican tiempo a leer lo que ha escrito en el libro. Se une a nosotros para hablar del don profético y del principio de la sola escritura el Dr. John Peckham. Gracias, Dr. Peckham, y mientras sentamos las bases de nuestra conversación, por favor, explíquenos qué es la sola escritura, qué afirma y qué niega. Sí, el principio de sola escritura, la forma más sencilla de entenderlo, es que significa que la escritura es la norma suprema o que tiene una autoridad única o un tipo de autoridad gobernante por la que deben juzgarse otras afirmaciones, fuentes u otros conceptos teológicos. Por lo tanto, la forma más sencilla de entender la sola escritura es que la escritura es la norma única de fe y práctica. Ahora bien, no todo el mundo entiende el concepto de sola escritura de la misma manera. A veces, cuando la gente oye sola escritura, piensa que eso significa únicamente la escritura sola, que no se debe leer nada más, que no debes aceptar nada más de ninguna manera. Y definida de esa manera, sola escritura llega a ser aislacionista, lo que significa que estás tratando de leer la escritura por ti mismo. Pero de hecho, nadie lee la escritura completamente por sí mismo. Todos hemos sido afectados por otros elementos, otros antecedentes, otras tradiciones. Por otro lado, hay otros que, cuando dicen sola escritura, quieren decir que la escritura es una fuente primordial, pero algunos usan esa frase y luego incluyen otros ingredientes en el mismo nivel que la escritura.
Y así, cuando la gente dice sola escritura, los cristianos lo dicen, pueden referirse a distintas cosas. Pero cuando yo uso la frase, y creo que esta es una comprensión bíblica de sola escritura, aunque la frase no aparece en la escritura, la enseñanza sí está en la escritura. Creo que la Biblia es una regla normativa única de fe y práctica. Esto puede ser desarrollado en 3 afirmaciones, pero esta es la idea básica, y estas son las 3 afirmaciones en pocas palabras. 1. La Escritura es la fuente de la revelación divina, inigualable y exclusivamente normativa, divinamente encomendada para que funcione como regla de fe y práctica. Número 2. La Escritura es la regla de fe y práctica plenamente fiable y excepcionalmente suficiente. Número 3. La Escritura es la norma final de fe y práctica que es normativa para todo lo demás. Así que en estos 3 aspectos, la Escritura es independiente. Es única en estos 3 aspectos. Y sola Escritura significa que todo lo demás debe ser juzgado por la Escritura cuando se trata de la fe y de la práctica. Ahora bien, hay 3 tipos de corolarios que van junto con sola Escritura, otros 3 principios. El primero es tota Escritura, que significa que esta regla debe funcionar para toda la Escritura, no solo para ciertas partes, no solo selecciones individuales, sino la totalidad de la Biblia, a la que llamamos canon bíblico. Hablaremos de ello un poco más adelante, así que tota Escritura. El siguiente principio va de la mano con este otro. Se llama la analogía de la Escritura, y la analogía de la Escritura simplemente significa que la Escritura se entiende comparando unas partes de la Escritura con otras partes de la Escritura. Dicho de otra manera, entiendes partes de la Escritura leyéndolas a la luz del resto de la Escritura. Así que la tota Escritura y la analogía de la Escritura van juntas de la mano. Y por último, pero ciertamente no menos importante, está el principio de que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Así que este es el principio de sola Escritura y los corolarios que se derivan de él. Sin embargo, como he mencionado antes, hay bastante confusión sobre sola Escritura. Así que es muy importante, para evitar malentendidos, que también reconozcamos 4 cosas que no significa el sola Escritura y que causan problemas cuando nos ponemos a hablar de profetas externos a la Escritura. Hablaremos un poco más adelante en este mismo programa. La primera cosa que sola Escritura no enseña que la Escritura es la única fuente de conocimiento. La propia Biblia nos dice que hay conocimiento externo a la Escritura e incluso a la revelación profética. De hecho, hay incluso otros tipos de revelación. Dios se ha revelado en la naturaleza de una manera menor, de una manera que no es tan clara, no es siempre tan discernible y por lo tanto no tiene el mismo tipo de autoridad que la Escritura. Pero incluso hay una revelación externa a la Escritura que a veces los teólogos llaman revelación general y la propia Biblia lo reconoce. Así que si piensas que sola Escritura significa que la Escritura es la única fuente de conocimiento, entonces ya estás contradiciendo la propia Escritura que estás leyendo, ¿correcto? O incluso si piensas que no puede haber ninguna otra revelación externa a la Escritura, ya estás entrando en conflicto con la Escritura. En segundo lugar, el principio sola Escritura no afirma que todas las doctrinas teológicas o prácticas de la Iglesia requieren declaraciones bíblicas directas. En otras palabras, no se cita la Escritura, simplemente se trata de lo que la Escritura enseña, estén o no las palabras exactas en ella, por así decirlo, y eso incluye el propio concepto de sola Escritura. Sola Escritura es una frase en latín que significa solo por la Escritura, y esa frase no se encuentra en la Escritura, pero la enseñanza sí se encuentra en la Escritura, porque la Biblia enseña que esta revelación divina encargada por Dios se mantiene sola como regla o autoridad. La tercera cosa es que sola Escritura no significa que la Escritura excluya la razón o que no requiera ninguna interpretación o que la interpretación individual de la Escritura representa la comprensión correcta de la misma. Y finalmente, la cuarta cosa que no significa sola Escritura no significa que las comunidades interpretativas y la tradición deban ser descartadas o ignoradas de plano. Podemos aprender cosas de la lectura de la Escritura realizada por otros. Podemos aprender cosas de fuentes secundarias, como por ejemplo comentarios, solo que esas cosas no pueden ser normativas, ¿verdad? Deben regirse por la propia Escritura. Pero aún así, podemos aprender cosas de eso. No las descartemos o las ignoremos y leamos la Escritura aisladamente.
Sola Escritura rechaza tanto el aislacionismo en el que leo la Biblia completamente por mí mismo, sino también descarta utilizar una fuente ajena a la Escritura como autoridad superior o usarla como lente a través de la cual leer la Escritura. Idealmente, a la Escritura se le debe permitir que tenga la autoridad que Dios le confirió. Este es el principio de sola Escritura en pocas palabras. La teología adventista del séptimo día es objeto de mucho escrutinio y crítica en relación con el principio de la sola escritura, porque reconocemos la manifestación del don profético en Elena White. ¿Cómo podemos conciliar el hecho de afirmar nuestra creencia en la sola escritura como hacen otras confesiones reformadas y aceptar el don profético de Elena White? Sí, bueno, por eso es tan importante entender lo que enseña y lo que no enseña el concepto de sola escritura. Sola escritura no significa que la escritura sea la única fuente de revelación o incluso la única fuente de autoridad. Significa que la escritura es la única normativa. Incluso la propia Escritura nos enseña que hay otros profetas cuyos escritos no se incluyeron en la Escritura. En el Antiguo Testamento tenemos a profetas como Elías, que no escribió ningún libro de la Biblia. Tienes a la profetisa Hulda, ella no escribió ningún libro de la Biblia. En el Nuevo Testamento tienes a Juan el Bautista. Jesús dijo que no había ningún profeta más grande que él, pero no escribió nada en la Biblia, ¿cierto? Por supuesto, no estamos en el primer siglo, pero si lo estuviéramos diríamos, bueno, las enseñanzas de Juan el Bautista no tenían autoridad, no eran significativas o no eran proféticas. No, tenemos que decir que lo eran y sin embargo no forman parte de la Biblia. Y de esta manera, para mantenernos fieles a la propia Escritura, tenemos que reconocer que hay más profetas aparte de los que escribieron la Escritura. Y la terminología técnica para eso es profetas extracanónicos, ¿verdad? O profetas externos al canon bíblico. Ahora bien, no solo tenemos profetas en la Biblia, también tenemos razones para creer que hubo profetas incluso después del cierre del canon bíblico. Ya en el primer siglo, Pablo, en 1 Corintios 14, está hablando de profetas de la comunidad, o al menos de aquellos que afirmaban tener el don de profecía. Y dice en 1 Corintios 14, en cuanto al don de profecía, que los profetas tienen que estar sujetos a los profetas, es decir, tienen que ser probados por la profecía existente. Y luego dice en 1 Corintios 14:37 que a cualquiera que afirma que está dando una profecía, pero no acepta ni ratifica la autoridad de Pablo como apóstol, entonces no se le debe escuchar. En realidad, no representan una autoridad, ¿verdad? Esto es una paráfrasis de 1 Corintios 14:37, pero está claro de la enseñanza de este capítulo que el don profético no solo existe en el caso de los que escriben la Escritura, sino que incluso aquellos que debían ejercer el don profético estaban sometidos a las enseñanzas autoritarias de los apóstoles. Y los apóstoles fueron la primera generación de testigos del testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, existen profetas aparte de los que escriben la Escritura, pero no son tan autoritarios funcionalmente como aquellos profetas y apóstoles que fueron comisionados por Dios para escribir la Escritura. Y tenemos otras enseñanzas que revelan que habrá profetas en los últimos días, como Joel, capítulo 2 y otros. Así que tienes un problema con sola Escritura solo si aceptas cualquier tipo de revelación o fuente externa a la Escritura como una fuente normativa, ya sea igual a la Escritura o por encima de ella. Los adventistas del séptimo día creen que los escritos de Elena White son proféticos, están inspirados por Dios, pero también que se someten a la norma de la Escritura. Y, mediante la propia Escritura, probamos si Elena White fue un profeta y tuvo el don profético, o si cualquier otra persona que afirma tener el don profético realmente es un verdadero profeta. El canon bíblico está cerrado, no se puede añadir nada más. Y podemos hablar más adelante sobre por qué está cerrado y cómo funciona. Pero los escritos de Elena White o de cualquier otra persona que pretenda ser un profeta son probados mediante la Escritura y sometidos a la Escritura. Y esto no solo está en consonancia con lo que la propia Escritura enseña sobre la autoridad de estos profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles, y el Nuevo Testamento es el testimonio de estos apóstoles que confirman que todos los demás profetas que vienen después están sujetos a su autoridad. Pero esto también se afirma en los antiguos escritos de Elena White, en los que ella establece claramente que sus escritos son una luz menor para guiar a la luz mayor. Así que ella deja muy claro que no debemos considerar que sus escritos están en el mismo nivel que el canon bíblico. ¿Cómo podemos entender el concepto de las escrituras como un canon?
Sí, permíteme hablar un poquito de esto. Es muy importante entender que la Escritura tiene una autoridad única porque Dios le ha concedido autoridad para gobernar. Así que la forma más sencilla de entenderlo es que Dios es el gobernante, ¿verdad? No hay nadie más que gobierne, no hay nadie más que tenga la autoridad que tiene Dios. Dios mismo encargó mensajes concretos que fueron escritos por profetas escogidos o elegidos en el Antiguo Testamento y por apóstoles escogidos o elegidos o por asociados cercanos que estaban bajo la dirección de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y de esta manera tenemos los escritos de estos profetas y apóstoles que funcionan como una regla o un estándar. Esto es lo que la palabra canon significa en su esencia básica. Un canon es una regla. Así que el canon bíblico se refiere a la colección o al conjunto de escritos que los cristianos creen que Dios ha comisionado para que sean la regla de fe y práctica. Y si identificamos correctamente que los libros de la Escritura son los escritos que Dios ha encargado para que sean la regla o norma única de fe y práctica, entonces los libros bíblicos deben tener una autoridad que otros escritos y otros mensajes no tienen. Por tanto, la forma más sencilla de explicarlo es que el gobernante prescribió o encargó los escritos para que funcionaran como la norma. Ahora bien, los escritos del canon bíblico poseen esta autoridad gobernante intrínseca en virtud de ser escritos que Dios ha designado para formar la norma. Y todo el canon bíblico se entiende mejor como un documento testigo del pacto. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que los escritos de la Biblia son en realidad el testimonio o el testimonio registrado de los grandes actos de Dios, de lo que a veces se denomina el pacto antiguo. De esto da fe el Antiguo Testamento. Es la revelación que conduce a la venida de Cristo y al Nuevo Testamento, que es el testimonio sobre el acontecimiento histórico de Cristo, la venida de Cristo, el ministerio de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo y el establecimiento de la Iglesia, etc. Así que el Antiguo y el Nuevo Testamento son los dos testigos de los grandes actos del pacto de Dios en la historia de la redención. Es un documento que atestigua las grandes acciones de Dios en el marco del pacto. Eso significa que los escritos que contiene son los textos de los profetas y de los apóstoles del pacto, o de los colaboradores cercanos de los apóstoles. ¿Qué significa esto? Los profetas y los apóstoles del pacto son los receptores de la revelación y de la inspiración que fue comisionada por Dios para testificar y comunicar el pacto de Dios que señalaba a Cristo, es decir, el Antiguo Testamento, y el pacto de Dios, una revelación que testificaba acerca del acontecimiento histórico de Cristo, es decir, el Nuevo Testamento. Así que los escritos de estos profetas y apóstoles del pacto son intrínsecamente canónicos, es decir, poseían autoridad gobernante porque habían sido comisionados por Dios, el gobernante mismo. Así que, en términos sencillos, el canon bíblico está formado por el testigo del pacto que conduce al acontecimiento cristológico y por el testigo del pacto que da testimonio sobre el acontecimiento de Cristo. Y cuando Jesús vino, cumplió el Antiguo Testamento, y la forma en la que se refirió al Antiguo Testamento y lo cumplió en su ministerio, en realidad, ratificó que el Antiguo Testamento realmente proviene de Dios. Y también comisionó al Nuevo Testamento como un testigo de sí mismo. Él comisionó a los apóstoles y los apóstoles proporcionaron este irrepetible testimonio de primera mano, de primera generación, de Cristo y de su resurrección. Ahora bien, cuando Cristo viene, esa es su primera venida, y ahora estamos esperando su segunda venida. Cuando Él viene, establece este testimonio a los apóstoles para que registren este testimonio irrepetible, referente al gran acontecimiento de la historia de la redención. Una vez que Cristo viene y hace esto, y una vez que los apóstoles que Él designó mueren y dejan sus escritos, el canon está efectivamente cerrado. Si el canon se entiende solo como un testimonio de esta revelación del pacto, entonces, después de la muerte de los apóstoles designados de la primera generación, no puede haber ninguna otra revelación que iguale a los apóstoles que fueron gobernados por el gobernante. Porque cuando el gobernante viene, la norma que él establece es inigualable hasta que el propio gobernante regrese. Aquellos apóstoles que él designó y que dieron testimonio de su resurrección
como una nube de testigos, se mantienen como una clase de testimonio histórico y de testificación histórica designada por Dios que no puede ser igualada por nada en la historia hasta que el propio gobernante regrese. Así que cualquiera que venga y pretenda ser profeta de Dios tiene que estar a la altura de ese estándar, de ese testimonio apostólico, de ese testimonio de la primera generación y del Antiguo Testamento que Cristo también ratificó en su ministerio. Por tanto, a eso nos referimos cuando afirmamos que la Escritura es un documento de testimonio del pacto y que la Escritura es un canon o una colección de libros divinamente comisionada por Dios y que tiene una autoridad única porque contiene esos libros que Dios ordenó que funcionaran de una manera exclusivamente autoritaria. Está cerrado el canon. ¿Cuál es la relación entre el canon de las Escrituras y los profetas no canónicos? Muy sencillo. La relación entre el canon bíblico y los profetas no canónicos es que la escritura canónica tiene un tipo de autoridad única, tiene una autoridad superior, porque el propio gobernante, es decir, Dios, le dio esa autoridad a la escritura. Cualquier profeta que tenga autoridad solo la tiene en virtud de haber sido comisionado por Dios y de haber recibido el don profético y un mensaje profético. Así que la autoridad de un mensaje profético o de un mensajero profético es relativa a la autoridad que Dios le otorgue. Dios establece a lo largo de la historia autoridades concretas por las cuales las revelaciones posteriores deben ser probadas. Así que ya funcionaban como normas o estándares, incluso antes de que tengamos la terminología del canon. De esta manera, en los tiempos del Antiguo Testamento, tenemos a Moisés, que escribe los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que a veces llamamos el Pentateuco y que se llama también la Torá. Y Moisés es nombrado como un profeta con una autoridad única en la comunidad de Israel. Y cualquier profeta que venga después de Moisés tiene que ser probado por los escritos que Moisés dejó. Y si no concuerdan con, como dice Isaías, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esta palabra, no les ha amanecido. Por tanto, los profetas posteriores deben concordar con los profetas anteriores, empezando por Moisés. Así que ya se observa este tipo de autoridad gobernante única relativa al pacto. Y es muy interesante que incluso en la época de Moisés, él no era el único profeta en la comunidad de Israel. Se dice que tanto Aarón, el hermano de Moisés, como Miriam, la hermana de Moisés, tenían el don de la profecía, al menos en ocasiones. Sin embargo, no tenían el mismo tipo de autoridad que Moisés o sus enseñanzas. Eso se puede ver en el episodio de Números 12 y en otros lugares. Así que no todos los profetas tienen la misma autoridad funcional. Moisés tenía un tipo particular de autoridad gobernante y después de Moisés, cualquier mensaje tenía que ser probado por Moisés. Y luego están otros profetas que son ratificados por Dios. El mismo Moisés fue ratificado por Dios ante la comunidad en Números 12 y en otros lugares donde dice que este es el que habla por mí y tiene este tipo particular de autoridad. Y más tarde, los profetas también tienen que ser ratificados por Dios y aprobados por la autoridad profética anterior. Luego, en el Nuevo Testamento, los propios apóstoles animaron a la gente a probarlos por los escritos existentes del Antiguo Testamento. Así que en el libro de los Hechos, de hecho, a los bereanos se les elogia y alaba, porque lo contrastaban todo. ¿Mediante qué enseñaban los apóstoles? Mediante las escrituras, que para ellos eran lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y así la enseñanza apostólica se prueba con el Antiguo Testamento. Cristo mismo cumple el Antiguo Testamento, pero también comisiona el Nuevo Testamento para que funcione como la norma única. Ahora bien, como mencionamos antes, aunque el gobernante viene y se va, la norma que él establece sigue como norma única e inigualable hasta que el gobernante regrese. Así que, hasta que Cristo regrese, este testimonio apostólico y el testimonio del Antiguo Testamento que Cristo ratificó y comisionó, lo que llamamos el canon bíblico, funciona como una norma que es inigualable por cualquier otro profeta que venga después. Cualquier profeta que venga, tanto en la época de los apóstoles, como vemos en 1 Corintios 14, como cualquier profeta que pueda surgir más tarde en la historia, tiene que ser probado y sometido a esa norma histórica única que Dios dejó para que funcionara como la regla de fe y práctica. Por consiguiente, los profetas no canónicos sí son profetas verdaderos, sus mensajes tienen autoridad, sus mensajes son inspirados, pero su autoridad nunca puede igualar la autoridad de la Escritura, porque tienen que ser probados por esa regla única que fue dada por Cristo, por el propio gobernante. ¿Cómo
¿cómo relacionó Elena White su propio don profético con las Escrituras? En relación con esta cuestión de cómo Elena White relaciona su propio don profético con la Escritura, es muy significativo que ella misma enfatiza una y otra vez que cualquier don profética o enseñanza profética externa a la Escritura debe estar siempre sujeta a la Escritura, incluyendo sus propias enseñanzas, ¿verdad? Así que ella afirmó, entre otras cosas, que la Escritura debe ser nuestra única regla de fe y práctica. Así que, en uno de sus escritos dijo: «Se me hace muy necesario volver al gran principio protestante, la Biblia, únicamente la Biblia, como regla de la fe y el deber». Y esto se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, página 188. Y una y otra vez podría enumerar cita tras cita tras cita en las que afirma este estándar. Ahora bien, por supuesto, la Escritura debe ser nuestra única regla de fe y deber. Eso significa que ningún mensaje externo a la Escritura, incluso uno profético, incluso sus propios escritos, pueden ser regla de fe y deber. Tienen que estar sujetos a las Escrituras, ¿queda claro? Y esta fue su enseñanza constante. En relación con esto, ella enseñó sistemáticamente que la Escritura es suficiente y debe ser entendida comparando la Escritura con la Escritura, tomando la Escritura como un todo. Así que, por ejemplo, ella escribió en un lugar: «La Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender a fin de prepararse para esta vida o para la venidera». La educación, página 123. Así que esta es la suficiencia de la Escritura. Y luego también afirma no solo que la Escritura es suficiente con respecto a ser una fuente de fe y práctica, sino también con respecto a la interpretación. La Escritura debe interpretarse en comparación con otra Escritura, lo que significa que algo externo a la Escritura no puede ser, no debe ser utilizado como un intérprete normativo de la Escritura. Por ejemplo, escribe: «La Biblia es su propia expositora. La Escritura debe ser comparada con la Escritura. Se ha de comparar un pasaje con otro. El alumno debe considerar la palabra como un todo y ver la relación de sus partes. Debe adquirir conocimiento de su gran tema central, el propósito original de Dios para el mundo, el despertar de la gran controversia y de la obra de la redención». Así que no solo está afirmando, aunque sin usar estos términos, el concepto de sola Escritura, también lo que hemos mencionado antes: toda Escritura, toda la Escritura y la analogía de la Escritura, comparar la Escritura con la Escritura. Y también afirma muy claramente el principio de que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Una y otra vez distingue claramente el canon bíblico de los mensajes proféticos no canónicos, incluyendo sus propios escritos. Así, por ejemplo, en una parte dice esto: «Durante las épocas en que las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, eran entregadas a la circulación, el Espíritu Santo no dejó de comunicar luz a individualidades aisladas, amén de las revelaciones que debían ser incorporadas en el Sagrado Canon. La Biblia misma da cuenta de cómo, por intermedio del Espíritu Santo, ciertos hombres recibieron advertencias, censuras, consejos e instrucción que no se referían en nada en lo dado a la Escritura. También habla de profetas que vivieron en diferentes épocas, pero sin hacer mención a alguna de sus declaraciones. Asimismo, una vez cerrado el canon bíblico, el Espíritu Santo debía llevar adelante su obra de esclarecimiento, de amonestación y consuelo en bien de los hijos de Dios». Así termina la cita. Así que ella afirma aquí claramente la actividad de Dios al dar mensajes proféticos, tanto en la época en que se escribía la Escritura como incluso después de que se cerrara el canon. Reconoce que el canon está cerrado, pero que habrá mensajes proféticos posteriores. Pero también distingue muy claramente esos mensajes proféticos posteriores de la Escritura, incluyendo sus propios escritos, y dice cosas como esta: «Nuestra posición y fe se basan en la Biblia, y nunca queremos que un alma presente los testimonios antes que la Biblia», refiriéndose a sus propios escritos. Ella dijo: «Nunca queremos que ningún alma presente los testimonios antes que la Biblia». Eso está en el libro Evangelismo, página 190. En otro lugar, insiste en que sus escritos no son una adición a la palabra de Dios, como algunos lo hacen parecer. Eso está en Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 246. Enfatiza a este respecto que el Espíritu no fue dado, ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran específicamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación debe ser probada. Esto es del libro El conflicto de los siglos. De nuevo ella explica: Dios ha prometido en su palabra dar visiones en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Primeros Escritos, página 78. Así que ella se refiere a sus propios escritos como una luz menor para guiar a hombres y mujeres a la luz mayor, por la cual ella se refería a la Biblia.
Y escribe cosas como: el Señor desea que estudiéis vuestras Biblias, Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Y podría seguir y seguir con muchas, muchas otras citas como estas, porque todo su ministerio está sumergido en la Escritura, y ella defiende sistemáticamente la Escritura como la única regla normativa, y continuamente enseña que las doctrinas no deben basarse en sus escritos u otros mensajes proféticos extracanónicos, sino que todas las doctrinas deben basarse en la Biblia y solo en la Biblia. Y lo dijo explícitamente, de hecho, durante una controversia en la Iglesia, alrededor de 1888. Los líderes de la Iglesia le pedían que resolviera esta controversia en particular. Ellos le suplicaron, le rogaron, le dijeron: por favor, danos un mensaje profético, dinos quién tiene la razón en esta controversia doctrinal. Y ella se negó a hacerlo y dijo: necesitamos evidencia bíblica para cada punto que avanzamos. Así que, a pesar de que teníamos un profeta vivo en la Iglesia en ese momento, y creo que hay suficientes pruebas de que ella era un verdadero profeta, ella misma, en su propio ministerio, sostuvo el principio de que nuestra doctrina no debe basarse en este don profético vivo, sino solo en la Escritura, porque la Escritura es una regla única. Y ella misma afirmó sistemáticamente este principio. Así que cualquiera que cree en la Biblia también debería sostener este principio, que cualquier profeta que venga después de los apóstoles nombrados por Cristo tiene que ser probado por su testimonio. Nada puede igualar el acontecimiento cristológico y su resurrección. Nada puede igualar eso en cuanto a que es algo que nos da confianza de ser enseñanzas autorizadas que vinieron de Cristo mismo, quien vivió como un ser humano, murió y resucitó de entre los muertos. Nada puede igualarse a eso, ¿verdad? Así que ya deberíamos saber eso de la Biblia. Pero los que creemos que Elena G. White fue un profeta verdadero, también lo sabemos por sus escritos. Cualquiera que crea que es un profeta verdadero debe usar sus escritos de manera coherente con la forma en la que ella misma pensaba que debían ser usados, no poniéndolos en el mismo nivel con la Escritura, sino reconociendo que deben estar sujetos a la Escritura, no porque sean menos inspirados o de menor utilidad en algún sentido, sino porque Dios, en su infinita sabiduría, designó a la Escritura para que sea una norma única que nos ayude a discernir entre la verdad y el error, para que un profeta no pueda surgir siglos después y engañar a la gente para que vaya por este camino o por aquel, y diga: yo vengo de Dios, y tengamos que sentarnos y decir: esta persona parece un profeta y esa no, o quizás poner a alguien prematuramente en el mismo nivel y que luego resulte ser un falso profeta. No, esto no puede suceder, porque incluso un verdadero profeta no debe ser puesto en el mismo plano que el testimonio de Cristo dado por los apóstoles y por los profetas anteriores. Así que cualquier profeta es sistemáticamente probado, y cualquier profeta que aparezca y diga: mis enseñanzas están en el mismo nivel con la Biblia, ya está demostrando que realmente no es un verdadero profeta, no viene de Cristo. Así que esto queda bastante claro en los escritos de Elena White, que sus propios mensajes proféticos están sujetos a la Escritura y no tienen la misma autoridad funcional. Teniendo en cuenta lo que hemos tratado en esta discusión, el reconocimiento de los escritos proféticos fuera de las Escrituras socava el principio de la sola Escritura. ¿Es el principio de la sola Escritura consistente con la afirmación del don profético de Elena White? Todo esto se resume a una comprensión adecuada de sola Escritura. Si uno piensa que sola Escritura significa que no puede haber ninguna enseñanza profética que no esté en la propia Escritura o que no sea de alguien que escribió la Escritura, entonces habría un problema. Pero en la forma en la que el principio de sola Escritura se enseña en la propia Escritura, de lo que hablamos antes, que la Escritura es una autoridad única, pero que también puede haber otros profetas, también puede haber otras revelaciones, no hay ningún desacuerdo. Reconocer profetas fuera de la Escritura es perfectamente coherente con el principio sola Escritura, siempre y cuando cualquier mensaje profético o profeta externo a la Escritura sea aprobado por la Escritura y se mantenga sujeto a la autoridad de la Escritura. Por lo tanto, dada esta comprensión de sola Escritura, es perfectamente coherente reconocer el don profético de Elena White y sostener que su autoridad profética no canónica es una autoridad menor que no está a la par con la autoridad normativa única del canon bíblico. Y esto no solo es coherente con la Escritura y sus enseñanzas, sino que se deduce de los propios escritos de Elena White.
Existe esta diferenciación, como hemos visto, entre los escritos canónicos y los escritos proféticos extracanónicos. Así que, sencillamente, si la escritura es la única regla de fe y práctica, ningún otro escrito puede funcionar como la única regla de fe y práctica. Así que si alguien acepta los escritos de Elena White o cualquier otro escrito profético u otra fuente como una autoridad normativa suprema, entonces eso sería incoherente con el principio de sola escritura. Sin embargo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es coherente al afirmar que la autoridad de Elena White como profeta de Dios, que nosotros creemos que fue un verdadero profeta de Dios, está sujeta al estándar normativo único de la Escritura. Y la Escritura es especialmente normativa en este sentido, porque el gobernante le encargó que funcionara como la norma por la que todo lo demás debe ser probado. Gracias, Dr. Peckham, y gracias también por estar con nosotros. Hasta la próxima. Para una comprensión más profunda de este tema, visite adventistbiblicalresearch.org y compre el libro Biblical Hermeneutics and Adventist Approach.